primero es importante señalar que el narcotráfico, el tema del narcotráfico, es un tema mundial. Es un problema que realmente existe en la medida en la que es un gran negocio capitalista. Y por lo tanto cualquier solución tiene que ver fundamentalmente con que los países consumidores, los grandes países consumidores que básicamente son los países más industrializados, los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, asuman un compromiso real de desarrollar políticas encaminadas a garantizarle a su población una educación de carácter preventivo que evite que particularmente la juventud de estos países caiga en este flagelo, pero que además cuando ya alguien se hace consumidor habitual de estupefacientes, de psicotrópicos, de psicoactivos, reciba un tratamiento fundamentalmente médico, se le dé al problema un tratamiento fundamentalmente social. Hay en desarrollo desde hace algunas décadas algo que se ha dado en llamar una guerra contra las drogas, que realmente desde la perspectiva nuestra y de grandes entendidos en el tema a nivel mundial, pues es fundamentalmente una estrategia, primero hipócrita y segundo fracasada, porque descarga el peso fundamental del combate contra las drogas en los países productores de la materia prima y olvida el que seguramente es el eslabón más importante, que son los grandes circuitos financieros, los grandes centros económicos, bancarios, bursátiles, que en el mundo son los encargados de lavar aproximadamente 600.000 millones de dólares que anualmente produce este negocio. Cerca del 95% de las ganancias del negocio del narcotráfico se quedan en los grandes centros financieros. Y a esas mafias de lavadores de activos enclavados en los Alpes suizos, en los centros financieros de la City en Londres, en Wall Street en Nueva York, etcétera, a esos sectores realmente nunca se ven perseguidos, nunca se ven reprimidos en su actividad, y más bien la desarrollan de forma libre, ingresando todos estos dineros en la economía mundial. Ese es un elemento fundamental si se quiere hablar realmente de una solución del problema. Y han habido acercamientos efectivamente en las posiciones, entre las posiciones nuestras y las posiciones del gobierno colombiano, aspectos que nosotros consideramos que son importantes, que son fundamentales y que realmente con un poco más de voluntad de parte del Estado colombiano, pues seguramente pueden llevarnos a ser optimistas en esperar una próxima solución en este punto, que es el tercero en discusión, cuarto en la. El punto 4, que es el tercero que está en discusión en este momento, se ha intitulado Solución al problema de las drogas ilícitas. Este punto está subdividido en 3 puntos, que son una forma, si se quiere, objetiva de asumir la solución del problema, en la medida en la que el negocio del narcotráfico realmente es una verdadera industria transnacional y está conformado por distintos eslabones, y a cada uno de estos eslabones hay que darles un tratamiento diferenciado. El primer subpunto, que trata sobre la sustitución de cultivos, tiene mucha importancia, porque tiene que ver con la solución de las condiciones reales y objetivas que han llevado a los campesinos colombianos, víctimas de la miseria y de la falta de tierra y de oportunidades, a cultivar hoja de coca y otros productos
se convierten en materia prima para la producción de narcóticos. El segundo subpunto trata de la problemática de salud de los consumidores. Es decir, se trata de garantizar por parte del Estado una legislación y una práctica, obviamente, que se corresponda con esta legislación, que vea al consumidor no como un criminal, que vea al consumidor no como un enemigo público, sino que vea al consumidor como alguien que requiere ayuda de parte de un sistema de salud que debe debe tener la capacidad, digamos, de atenderlos en este verdadero flagelo que azota en este momento a la humanidad, uno de tantos a los que el capitalismo nos tiene acostumbrados. Y el tercer subpunto tiene que ver ya con las políticas propias para enfrentar el conjunto del problema, entendiendo que realmente el hecho que ha agravado el tema del narcotráfico es que se han generado unas grandes mafias. Cuando se habla de mafias de narcotráfico a nivel mundial, generalmente la gente asocia ese concepto a organizaciones como los famosos carteles o cárteles, como se pronuncia en otras partes, propios, digamos, del desarrollo del negocio en América Latina. Sí. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, actualmente los carteles mexicanos de Sinaloa, bueno, etc. Y pareciera como si estos narcotraficantes, digamos, tercermundistas, fuesen realmente los capos del negocio. Y detrás de esos grandes nombres, detrás de los Pablos Escobares del negocio, se esconden otros carteles de los que nunca se habla, que, si se quiere, son los que más se benefician del negocio, que son los carteles del lavado de activos. Es decir, los grandes bancos, las grandes entidades financieras mundiales y transnacionales, que realmente son las encargadas de lucrarse y enriquecerse, súper enriquecerse, con la tragedia de estos países. Entonces nosotros decimos, bueno, frente al primer tema, el tema de los campesinos, sí hay alternativas económicas que dignifiquen el trabajo del campo y dignifiquen, por supuesto, la vida del campesino colombiano. Ese sería un paso muy importante en la solución del problema de los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Y en ese punto qué dice el gobierno? No, en general yo creo que ahí se han logrado acuerdos muy importantes, que tienen que ver, entre otras, con una participación de las comunidades. Es decir, algo que ha hecho que fracase de forma rotunda esta famosa guerra contra las drogas, impuesta además por los Estados Unidos, es el hecho de que el Estado colombiano solo hace presencia en las zonas cocaleras con su aparato militar y asume que los campesinos que habitan estas zonas son delincuentes. Entonces esto digamos, de por sí ya establece una relación bastante compleja, que implica necesariamente una confrontación muy fuerte, muy aguda, incluso muy violenta, porque los campesinos colombianos tienen una altísima autoestima, una altísima dignidad, y pues obviamente no están dispuestos a dejarse atropellar de la forma en la que el Estado colombiano pretende llegar a resolver ese problema, además por mandato de los amigos del norte. Uno de los más importantes mafiosos de las 5 familias de Nueva York, de la Cosa Nostra, que se llamaba Lucky Luciano, fue liberado de la cárcel al inicio de la década de los 40 por parte de los Estados Unidos, con el compromiso de que le respetaban sus negocios, y él ya era en ese momento un traficante de heroína, un importantísimo traficante de heroína en aquella época,
a condición, en la medida que él era siciliano, de que por medio de sus contactos en Sicilia apoyara el desembarco de los Estados Unidos en esa isla en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Lucky Luciano nunca más volvió a la cárcel. Y es quizás el personaje que más presionó, apoyado por importantes y poderosísimos personajes políticos norteamericanos, para que la Cosa Nostra se vinculara de lleno al tráfico de cocaína. Cosa que efectivamente sucedió. La historia se parece mucho a un personaje colombiano, ¿no? Como el número 8. Se parece mucho Álvaro al doctor Barito, como le decía Pablo Escobar, ¿no? Su muchacho que le abría las pistas y los aeropuertos colombianos para que pudiera traficar con cocaína en grandes cantidades. Bueno, Estados Unidos se inventó el negocio, le ha permitido financiar guerras, financiar agresiones, financiar invasiones. A la contrarrevolución en Nicaragua la financió la CIA, vendiendo crack en las calles de Los Ángeles, induciendo al vicio a la juventud negra de los Estados Unidos para combatir el gobierno revolucionario sandinista en Nicaragua. Con esos dineros han enfrentado otros conflictos, no tuvieron ningún problema en promover el consumo, el tráfico de heroína en Afganistán en la década de los 80, con el cual le ayudara a financiar la guerra contra los soviéticos, que en ese momento desarrollaban una invasión contra ese país. Y desde hace unos 25 o 30 años les ha permitido intervenir en prácticamente todos los países latinoamericanos en sus asuntos internos, con el prurito de que están haciendo acuerdos antinarcóticos. Entonces, en la medida en la que tienen que combatir el narcotráfico, se meten en la política financiera de los países, se meten en la política crediticia de los países, se meten en la política judicial, controlan los mares, controlan el espacio aéreo. Es decir, la excusa perfecta. Y obviamente, como ellos son los generadores del negocio, como ellos son quienes se lucran del negocio, como las grandes ganancias quedan en los centros financieros de los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos, pues entonces ellos inventan unos enemigos, los fabrican si se quiere, y les endilgan su responsabilidad para que las miradas giren hacia otra parte. Es exactamente el San Benito que hemos tenido que soportar nosotros. Entonces las FARC resulta siendo una organización narcotraficante, una organización un cartel que debe ser combatido por parte del gobierno colombiano, por parte del Estado colombiano, que es un Estado mafioso, realmente es un Estado, un Estado narcotraficante, un Estado capturado por la ilegalidad, y apoyados por los Estados Unidos, que es el imperio que se ha lucrado y que ha generado el negocio y que lo ha potenciado y que lo ha defendido y que lo ha utilizado. Inclusive Oligarquía colombiana. Un histórico relacionamiento con las grandes mafias. Desde mediados de la década de los 70, por lo menos, es evidente esta relación orgánica entre los grandes carteles y los representantes políticos de la oligarquía colombiana. En el gobierno de Alfonso López Miquelsen, en el año del año 74 al año 78, se abrió algo que en Colombia se llamó la ventanilla siniestra. Esa ventanilla siniestra no era más sino un mecanismo acordado entre el gobierno de López Miquelsen y los grandes narcotraficantes, para que cualquiera que llegara con dólares a esa ventanilla, pues los podía cambiar, sin preguntársele absolutamente nada, de dónde los traía, dónde los había conseguido. Otro gobierno mafioso, el que lo siguió, el de Julio César Turbay Ayala, aparte un nefasto personaje, con un claro
dejo fascista en su gobierno y en la aplicación de las políticas, violador sistemático de los derechos humanos, torturador consumado, orgánico también del entramado narcotraficante. Y así sucesivamente. Por lo menos 2 o 3 presidentes claramente han sido elegidos con dinero de narcotráfico. Seguramente hay más, pero son cosas que hacen falta investigar. Pero en el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, o sea, realmente la información completa la poseen los gringos. Ellos saben quién es, saben qué calidad de capo mafioso gobernó a Colombia durante 8 años y continúa además intentando intervenir en la vida política. La pregunta con Álvaro Uribe no es si es o no es mafioso. La pregunta con Álvaro Uribe es por qué no está detenido. Y si es cierto aquello de la tal lucha contra las drogas, y si es cierto aquello de que se trata de golpear en las cabezas, ¿por qué nunca Estados Unidos lo ha pedido en extradición? Esa realmente es la pregunta que a muchos nos da vueltas en la cabeza. Y de esa famosa lista es el único que no está ni en la cárcel ni está muerto. Eso es algo que vale la pena que respondan los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, bueno, a quien le corresponda. ¿Qué clase de relación política orgánica hay entre Uribe y el imperio norteamericano que lo hace prácticamente un personaje blindado ante la aplicación de la ley y la justicia? La paz definitivamente es el más grande y el más importante de los anhelos del pueblo colombiano. Una paz democrática con justicia social. Una paz que se convierta en una especie de plataforma de lanzamiento de un nuevo país, en la base para plantearnos la construcción de una Colombia para el siglo XXI. A esa paz realmente, a la paz de Colombia se oponen los sectores más ultrarreaccionarios, retrógrados y fascistas de la clase dominante colombiana. Pero en general, el pueblo colombiano en su conjunto, independiente de que se apoye o no a las FARC, apoyan el proceso de paz, apoyan la posibilidad de una salida política incruenta al largo conflicto colombiano. Y a nivel internacional, realmente en el contexto latinoamericano es muy importante el apoyo cerrado, si se quiere, de los países del continente al proceso que se desarrolla en La Habana. Lo resumió el presidente de Uruguay, José Mujica, de una manera magistral, si se quiere. La paz de Colombia es la paz de América Latina. Y en esa frase se condensa, si se quiere, el apoyo muy importante de los países de la Unión de Naciones Suramericanas, de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y en últimas, de todos los países y pueblos del mundo que, al igual que el pueblo colombiano, esperan con optimismo que este conflicto que ha desangrado a nuestro país durante mucho más de 60 años pueda concluir. Y pueda concluir además en condiciones de justicia y de bienestar para el pueblo colombiano y para las próximas generaciones. ¿Tú qué mensaje le mandas? Partiendo de una definición del fascismo como la expresión violenta y terrorista de los intereses reaccionarios de los sectores monopólicos del capital financiero transnacional, hay como una intencionalidad de revivirlo. Después de que el mundo ha pagado en general un precio tan alto por contener esta ideología de destrucción y de muerte. Para todos en el mundo, quienes luchan por la justicia, quienes luchan por la democracia, quienes luchan por el progreso y el desarrollo de la humanidad, para todas las fuerzas antifascistas,
antirreaccionarias, que sabemos que son la inmensa mayoría de los pueblos del mundo y de las clases trabajadoras de este planeta, el mensaje, expresar nuestro profundo agradecimiento por todos los esfuerzos que se han hecho, que creemos además que son insuficientes, que deben ser redoblados por la paz de Colombia. Pero segundo, también a garantizarles que las FARC-EP van a encontrar una fuerza absolutamente consecuente en la lucha por la paz con justicia social, en las condiciones en las que sea necesario hacerlo, y teniendo supremamente claro que al enemigo, al fascismo contemporáneo, a las fuerzas del militarismo y del paramilitarismo mundial que tratan de arrasar a los pueblos, recordando al Che, pues con esas fuerzas ni tantico así, nada. Con la fuerza de los pueblos del mundo, de sus organizaciones, de la intelectualidad, de los artistas, de los sindicatos, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los luchadores consecuentes por la paz y por la democracia, pues nosotros nos sentimos menos solos, realmente nos sentimos con más fuerzas, con más ánimo para continuar esta brega en la que andamos comprometidos de garantizar un país sin violencia, sin guerra, para tantas generaciones que no hemos conocido un minuto de paz en nuestro país. Pero la oligarquía colombiana sigue siendo una oligarquía supremamente violenta. Sigue siendo, por lo tanto, legítimo el uso de las armas por parte del pueblo para defenderse de esa agresión fascista. Colombia sigue siendo el país donde más dirigentes sindicales se asesinan en el mundo. Aproximadamente 7 de cada 10 dirigentes sindicales que mueren en este planeta son asesinados en Colombia. En Colombia se sigue matando a los dirigentes sociales y populares del campo y de la ciudad. Se sigue desapareciendo de forma masiva a los opositores. La tortura hace parte del pan de cada día, digamos, en la lucha política en Colombia. Colombia cuenta con el ejército más grande de América Latina. Para una población de 50 millones de habitantes tenemos un ejército de más de 500.000 hombres armados. Un país como Brasil, con 190 millones de habitantes, tiene un ejército 4/5 partes del ejército colombiano. Y el semejante aparato militar, pues el régimen lo utiliza fundamentalmente para reprimir. Cuando se dice que ha disminuido el terrorismo de Estado, realmente tendríamos que resolver primero la pregunta de qué llamamos terrorismo de Estado. Porque el terror es terror. Y el terror lo entiende uno como una forma de inmovilizar la lucha social y popular. Y para eso se utiliza la sangre, para eso se utiliza la cárcel, para eso se utiliza el destierro, para eso se utiliza la desaparición, la tortura, el atentado personal. Pero para eso también se utilizan otras formas que el Estado colombiano ha venido perfeccionando, de control social, de represión y en últimas de terrorismo de Estado. Entonces ahorita, por ejemplo, a los dirigentes políticos más importantes no los matan en una calle o no los matan en la entrada de un aeropuerto, como ha sucedido en Colombia con 4 candidatos presidenciales y prácticamente todo un partido político, como sucedió con la Unión Patriótica, sino que un señor inquisidor desde una oficina pues los mata políticamente, es decir, los condena y los inhabilita durante 15, 18 o 20 años y prácticamente los saca del juego político. Eso hace que otros dirigentes políticos que vienen detrás de ellos pues sientan temor
y si se quiere sientan terror de continuar la brega, de continuar la pelea por los caminos democráticos de construcción de un nuevo país, porque cualquier cosa que diga yo contra el régimen puede ocasionar, si no me matan físicamente, pues que me maten políticamente. Las capturas masivas, las detenciones. El régimen colombiano sigue siendo un régimen violento y es un régimen de terror y es un régimen que desarrolla una política sistemática de dominio y control, en el que nunca jamás desecha el uso de las formas más aberrantes de violencia. Esa es Colombia, esa es la oligarquía colombiana, y frente a esa oligarquía es que tenemos que levantarnos, quienes estamos en armas y los que no están en armas, pero anhelan un país nuevo, una Colombia hermosa, digamos, como la anhelamos las grandes mayorías de los colombianos. Nunca se ven perseguidos, nunca se ven reprimidos en su actividad, y más bien la desarrollan de forma libre, ingresando todos estos dineros en la economía mundial. Ese es un elemento fundamental si se quiere hablar realmente de una solución del problema. Y han habido acercamientos efectivamente en las posiciones, entre las posiciones nuestras y las posiciones del gobierno colombiano, aspectos que nosotros consideramos que son importantes, que son fundamentales y que realmente con un poco más de voluntad Bueno, primero es importante señalar que el tema del narcotráfico es un tema mundial. Es un problema que realmente existe en la medida en la que es un gran negocio capitalista. Y por lo tanto cualquier solución tiene que ver fundamentalmente con que los países consumidores, los grandes países consumidores que básicamente son los países fundamentalmente médicos, se le dé al problema un tratamiento fundamentalmente social. Hay en desarrollo desde hace algunas décadas algo que se ha dado en llamar una guerra contra las drogas, que realmente desde la perspectiva nuestra y de grandes entendidos en el tema a nivel mundial, pues es fundamentalmente una estrategia, primero hipócrita y segundo fracasada, porque descarga el peso fundamental del combate contra las drogas en los países productores de la materia prima y olvida el que seguramente es el eslabón más importante, que son los grandes circuitos financieros, los grandes centros económicos, bancarios, bursátiles, que en el mundo son los encargados de lavar aproximadamente 600.000 millones de dólares que anualmente produce este negocio. Cerca del 95% de las ganancias del negocio del narcotráfico se quedan en los grandes centros financieros. Y a esas mafias de lavadores de activos enclavados en los Alpes suizos, en los centros financieros de la City en Londres, en Wall Street en Nueva York, etc., a esos sectores realmente nunca más industrializados, los Estados Unidos, la Unión Europea, etc., asuman un compromiso real de desarrollar políticas encaminadas a garantizarle a su población una educación de carácter preventivo que evite que particularmente la juventud de estos países caiga en este flagelo, pero que además cuando ya alguien se hace consumidor habitual de
estupefacientes, de psicotrópicos, de psicoactivos, reciba un tratamiento